Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes el Dr. Tira, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Ahora que tenemos la visita del comandante del Comando Sur del ejército norteamericano, que ha llegado aquí para fraguar lo que se denomina la invasión de Venezuela, el Plan Venezuela. Esta es la repetición de aquello que sucedió en 1999, cuando Ecuador también entró en una crisis. El gobierno de Yamil Maguad se volvió un gobierno servil después de que había tumbado a Abdalá Bucaram, y este gobierno servil se prestó a la banca, le prestó dinero a la banca se autoprestó los depósitos de sus clientes, solicitó al Banco Central un respaldo, luego quebraron los bancos, fugaron con el dinero de los ecuatorianos, se hizo un feriado bancario, se produjo una catástrofe económica, y en ese momento, en 1999, cuando Ecuador estaba firmando el tratado de paz con Perú entre Yamil Maguad y Fujimori, Estados Unidos establece una base militar en Manta, y a través de esa base militar en Manta viene después la denominada Operación Plan Colombia. En esta Operación Plan Colombia, Estados Unidos decide aplicar su fórmula de ataque a las FARC, que se llamaba Operación Martillo y Yunque. Martillo era el ejército colombiano y paramilitar juntos contra las FARC, y Yunque era el ejército ecuatoriano que iba a impedir que los guerrilleros se cruzaran la frontera y de esa manera pudieran escapar al aplastamiento que se iba a hacer de la FARC. Para esto dio $2.000 millones George Bush, y se produjo el denominado Plan Colombia, que fue tan catastrófico para Colombia que 200.000 personas, más 226.000 personas migraron a Ecuador, convirtiéndose en el país que más refugiados políticos tenía en América Latina. Hoy se ha revertido la situación. Colombia es el país que más refugiados políticos tiene, porque Estados Unidos está haciendo una guerra a Maduro, una guerra mediática, una guerra económica, de bloqueo económico, igual que lo hace con Cuba. También ha repetido el bloqueo a Cuba, y la que pretende hacerlo a Nicaragua. Esta guerra mediática, esta guerra de bloqueo, quiere ser acompañada por una guerra civil. Esta guerra civil es auspiciada y patrocinada por Estados Unidos, y como existen dos bandos, el bando que está con Guaidó y el bando que está con Maduro, la guerra civil procura renacer, reproducir lo que fue la guerra civil colombiana, cuando Estados Unidos quiso apropiarse del territorio de Panamá para construir ahí su canal de Panamá, y para eso llevó a cabo una guerra civil en Colombia, llamada la guerra entre conservadores y liberales, denominada la Guerra de los 1000 días. Esta guerra se convirtió en una guerra interminable que hasta el día de hoy continúa, pues el gobierno de Colombia, a pesar de que firmó un acuerdo de paz con las FARC, hoy ha roto ese acuerdo de paz y ha iniciado la persecución a los líderes de las FARC. Esta misma operación se pretende hacerla con Venezuela, una guerra civil venezolana, y para eso, en el Plan Colombia, Ecuador creó una base de operaciones llamada la base de Manta. Esta base de Manta permitió al ejército colombiano invadir territorio ecuatoriano y, en Angostura, capturar a Raúl Reyes, el segundo de las FARC, matarlo y ahí tratar de exterminar, invadiendo el Ecuador. Ante esto, Rafael Correa reaccionó, rompió las relaciones con Colombia,
sacó la base de Manta, rompió, expulsó a USAID, expulsó a la embajadora de Estados Unidos en Ecuador, porque estos países habían utilizado el territorio ecuatoriano como trampa para matarle a Raúl Reyes. Bien, hoy Lenín Moreno ha ido a la OEA a proponer, a respaldar con una absoluta mentira, diciendo que Roldós firmó un convenio mediante el cual se permitía invasiones a otros países latinoamericanos con el fin de restaurar de gobiernos democráticos, y eso es falso. Roldós, la declaración de Roldós en Riobamba señala que Estados Unidos tiene que salir de Nicaragua porque Estados Unidos había organizado a los paramilitares para atacar al ejército sandinista y creó la guerra entre sandinistas y paramilitares que se extendió por Salvador, Honduras, Guatemala y toda Centroamérica, convirtiendo a toda Centroamérica en un hervidero de asesinatos, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad que Roldós rechazó. Hoy, malinterpretando todo, mintiendo en la OEA y con el aplauso de Estados Unidos, fue a decir que los ecuatorianos vamos a ir a matar venezolanos, que fueron los que nos dieron la independencia, los que vinieron a morir por nosotros, por nuestra libertad. Hoy quiere que vayamos con nuestro ejército y con nuestros soldados a invadir Venezuela. Eso no lo vamos a hacer. Eso no lo vamos a hacer. Y el ejército norteamericano tiene que entender que la base de Manta ya no existe, y aunque hayan puesto su oficina de seguridad internacional con un avión, radar, disque para proteger el océano de incursiones pesqueras de la flota china, para impedir que haya embarcaciones que transporten narcóticos, para impedir avionetas que ingresen en nuestro cielo para la lucha contra el narcotráfico, tenemos que tener presente que la lucha contra el narcotráfico no es real ni existe. Estados Unidos tiene 7 bases militares en Colombia, y luego de que se firme el tratado de paz con las FARC, en lugar de reducirse la producción de cocaína, Donald Trump ha señalado que Colombia produce 50% más de cocaína y se la envía a Estados Unidos y le reclama a Duque eso. Y la pregunta es, ¿para qué entonces está la DEA y para qué entonces están las bases norteamericanas en Estados Unidos? Esto es una mentira, una excusa. El plan original es ver la posibilidad de un ataque de Venezuela a Venezuela de parte de Brasil, Colombia, Ecuador y, de ser posible, Perú también, incluido el ejército de Chile y de Paraguay. Pero básicamente el ataque es infiltración de tropas desde Colombia, desde Brasil, para crear una guerra interna, una guerra civil como en Siria, como en Irak, como en Afganistán, pero básicamente una guerra interna, porque las guerras internas fueron el sistema de conquista de los españoles. Los españoles conquistaron América haciendo que nos peleáramos entre los americanos, entre los indígenas, y luego la independencia significó la lucha intestina de las excolonias españolas, que terminaron formando un montón de estados pobres sumisos a Estados Unidos. La historia de divide y vencerás se repite ahora, y para eso quieren utilizar territorio ecuatoriano y soldados ecuatorianos. Contra eso nosotros tenemos que oponernos. Muchas gracias.